Vamos a otro tema porque el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano elaboró un informe con propuestas para la regeneración urbana en nuestro país. En él se plantea con urgencia la necesidad de aprobar una ley que enfrente la desigualdad. Actualmente existen alrededor de 60 comunas del país que no tienen farmacias, tampoco cajeros automáticos, parques ni supermercados. Vamos a profundizar en este tema y conversando de inmediato con Sergio Berizuil, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Cómo está, Sergio? Muy buenos días. Hola, Davor, muy buenos días. Gusto saludarte. Lo primero, Sergio, es cuál es la realidad de las ciudades de nuestro país. ¿Se hace una distinción clara, por ejemplo, entre la situación de las capitales regionales y el resto de las comunas que conforman una región? Bueno, siempre ha existido una clara tendencia a una especie de centralismo, digamos, regional, en lo cual obviamente las capitales regionales, al igual que la capital Santiago, tienen una marcada diferencia respecto del resto de las localidades. Pero en este caso, el déficit que nosotros hemos llamado y hemos señalado como déficit de ciudad, para diferenciarnos un poquito del déficit habitacional, que es un desafío muy grande para Chile y que hay una serie de planes y estrategias para tratar de poder resolverlo y esperamos porque es un problema de máxima urgencia. Recordemos que hay personas que están en situación de déficit habitacional o están en campamentos o están en situación de allegamiento o de hacinamiento, que son circunstancias de máxima vulnerabilidad, sobre todo en circunstancias de pandemia. Pero el mayor problema que nosotros nos asiste a continuación de este déficit habitacional es el déficit de ciudad. Es decir, no podemos desacoplar en política pública el resolver el déficit habitacional, que es que las personas reciban una casa, de la necesidad simultáneamente de proveer barrios equipados con acceso a plazas, parques y una serie de otros equipamientos que van desde las escuelas, la salud, el supermercado y una serie de otros equipamientos que son básicos para, en el fondo, tener las condiciones de vida necesarias y no que ocurra, como ocurrió en el pasado, que las personas recibían un techo, pero no recibían un barrio o nunca la ciudad llegó a esos barrios. Sergio, ¿y qué ha pasado en ese tema precisamente? Porque estos temas de urbanismo lo hemos venido conversando, quizás que se pusieron más de moda o están más en el debate hace por lo menos 10 o 15 años, en que los urbanistas tienen mayor presencia además en los medios de comunicación. El tema urbano, la desigualdad de las ciudades está presente también en las campañas políticas, en las campañas presidenciales, pero sin embargo seguimos teniendo un diagnóstico que es muy parecido al del año 2000 o del año 2010. Exactamente. Ahí nosotros vemos que con preocupación que las denuncias que se vienen haciendo ya desde hace mucho tiempo ha costado enormemente que puedan transformarse en políticas públicas, en leyes, y que pasen más allá de los programas. Yo creo que hay que reconocer algo, una diferenciación importante. El Estado tiene una multitud de programas y proyectos que abordan estas temáticas, pero tenemos una normativa, tenemos leyes muy débiles respecto de estas acciones que permitan producir cambios profundos. Nosotros en este documento de regeneración urbana adjuntamos al documento la experiencia de países internacionales que nosotros admiramos y otros a lo mejor que están más cercanos como Latinoamérica, en las cuales existen un marco legal mucho más efectivo para efectivamente hacer renovación urbana, poder llegar a los barrios que hoy día están desprovistos de equipamiento, con equipamiento público, con plazas, parques, con viviendas integradas sobre todo, y hacer del desafío del déficit habitacional algo más allá que la entrega de un subsidio, sino que transformarlo en una acción coordinada de todos los actores del Estado para construir barrios. Y esto es lo que se está haciendo en todo el mundo que nosotros admiramos, incluso aquellos países que pueden tener políticas mucho más exigentes desde el punto de vista del mercado que la nuestra, están con normativa adecuada para abordar estos escenarios de desarrollo urgente para el país. Hay que recordar que algunos estudios demuestran que en el caso de Santiago, por ejemplo, casi el 90% de la ciudad de Santiago no reúne las condiciones de todos los equipamientos que debiera de reunir y que son relativamente básicos, cajeros automáticos, supermercados, colegios, plazas, centros de salud y una serie de otros equipamientos que
podríamos decir que son los que nos permiten decir que vivimos en un lugar donde podemos desplazarnos a pie, ¿ya? Y acceder a estos servicios que nos ayudan en este minuto para la sobrevivencia en una pandemia, pero en tiempos normales son los que marcan la diferencia de la calidad de vida que queremos aspirar como ciudadanos. Claro, hay muchas cosas que faltan en los barrios y hay una labor que tiene que tener el Estado, pero también hay muchas cosas que usted decía, las farmacias, los cajeros automáticos, que son parte de las empresas privadas, que tampoco tienen mayor interés en estar presentes en los barrios donde quizás no hay mayor poder económico. ¿Se puede obligar, puede el Estado, a través de alguna ley o algún decreto, obligarlos a que haya, por ejemplo, un cajero automático en cada comuna o una farmacia como mínimo, pensando que en otros lugares hay 4 o 5 en una cuadra? A mí me parece que estos servicios deben de alguna manera estar garantizados, ¿eh? Es decir, el mercado claramente tiene una lógica que funciona en torno a la oferta y la demanda. Cuando no hay demanda, no va a llegar la oferta. Y eso puede generar una crueldad de marginalidad muy grande para las familias que tienen poco poder adquisitivo, porque efectivamente nunca van a llegar los servicios a esos barrios. Por tanto, ahí es donde el Estado es el que tiene que actuar, ¿ya? Y el Estado tiene muchas formas de actuar. Yo soy más de la idea de que el Estado actúe generando procesos de restitución, de recomposición de esos barrios, cuando se haga un parque, generar un centro de servicio, crear espacios para poder habilitar zonas para prestar actividades o servicios comerciales, hacer acciones conjuntas para que lleguen operadores que prestan servicios, y eso se ha hecho en el resto del mundo, y ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros acá? Ahora, claro, uno también puede hacer muchas cosas por decreto, como el caso que mencionábamos de las farmacias, el caso de los cajeros. Yo creo que las cosas tienen que ser equilibradas, tienen que ser ambas. Yo creo que tiene que haber un mecanismo para incentivar efectivamente que esos servicios lleguen, pero también el Estado tiene que habilitar estos territorios con equipamiento, porque no solamente están los cajeros, también faltan plazas. Hay que hacer plazas, hay que mejorar los espacios públicos, hay que crear centros donde se puedan producir pequeñas actividades cívicas en cada uno de los barrios, y eso requiere lo que nosotros llamamos, y que se llama en el mundo, regeneración urbana, y que es lo que hoy día el Ministerio hace con mucho esfuerzo, por ejemplo, a través de los programas de Quiero mi barrio, ¿ya? O Corazones de Barrio, pero el problema a nivel nacional es tan grande que no podemos seguir pensando que un programa va a resolver estos desafíos. Y por eso nosotros, no porque nos guste hacer leyes, tratamos de encontrar todos aquellos mecanismos para poder evitar una ley que sabemos que tiene una discusión parlamentaria, pero nos dimos cuenta que es imposible. Hay que modificar tantos instrumentos públicos que la única forma de lograr este objetivo es definitivamente avanzar en una ley de regeneración urbana y ponernos al día con las herramientas que internacionalmente se están usando para abordar estos desafíos del gran déficit de ciudad junto con el déficit habitacional. Sergio, pero para entender un poco la magnitud del problema y el diagnóstico que hacen ustedes desde el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que además me imagino es el diagnóstico que tienen muchos alcaldes del país, ¿cuánto es lo normal, lo esperable que haya, por ejemplo, de áreas verdes por habitante en una ciudad? ¿Y cuál es la realidad que tiene Chile hoy día? Claro, el estándar que el propio Consejo Nacional de Desarrollo Urbano ha señalado es que debieran ser 10 metros cuadrados por habitante, ¿ya? Realidad que no se cumple prácticamente en ninguna ciudad en Chile, ¿ya? El estándar nacional está del orden de los 5,8 a 6 metros cuadrados de área verde promedio. El promedio nunca es bueno porque en realidad oculta realidades mucho más duras, como en el caso, por ejemplo, de Valparaíso, donde ni siquiera alcanza los 3 metros cuadrados por habitante, ¿ya? U otras comunas que están más acomodadas, donde tienen 14, 15 o 16 metros cuadrados por habitante. Entonces ahí hay una brecha de desigualdad que es precisamente lo que nosotros señalamos como marcado por el déficit. Barrios que no superen los 3 o 4 metros cuadrados de área verde por habitante, significa que esas personas
no tienen acceso a una plaza, a un parque, sus niños no pueden salir a jugar, no tienen la posibilidad de hacer deporte, no tienen la posibilidad de un fin de semana de compartir con la naturaleza, y eso obviamente que impacta profundamente en la calidad de vida de las personas y de los niños, ¿ah? Y para qué decir en la intergeneracionalidad también, porque los adultos mayores son usuarios que necesitan precisamente zonas de descanso que ofrecen las áreas verdes. Pero eso es por dar un ejemplo. En Chile hay que efectivamente construir más de 5.000 hectáreas de parque para poder reducir la brecha que hay solamente en ese equipamiento. Sí. Pero pensemos que ese es uno, o sea, también está el déficit de vereda, está el déficit de espacios públicos, está el déficit de equipamientos, que hemos señalado anteriormente, y por eso esto requiere una mirada de conjunto, Davor, y ese es uno de los grandes problemas, que en Chile no tenemos mecanismos para que distintos ministerios actúen coordinadamente sobre un mismo territorio. ¿Ya? Entonces tenemos el Ministerio de Transporte que puede poner una línea de acceso para los buses, tenemos otro ministerio que está preocupado de la seguridad, tenemos otro ministerio que está preocupado de habilitar un área verde o sencillamente un conjunto habitacional, por otro lado tenemos un ministerio que está haciendo infraestructura de carreteras, en fin, y no están actuando en forma conjunta. Lo que nosotros hemos planteado que la clave básica para poder ser eficiente y llegar a tiempo es este mecanismo de actuación conjunto en territorios prioritarios, que nosotros hemos considerado básicamente bajo la lógica, y lo hemos señalado muchas veces, nuestros barrios en Chile en el año 2030, todos debían ser barrios de 15 minutos, es decir, en una distancia o en un tiempo no mayor a 15 minutos, yo desplazándome a pie debería de encontrar a lo menos los 11 o 12 servicios básicos que yo necesito para mi barrio, dentro de los cuales están estos que hemos ido mencionando. Y podemos identificar urgentemente cuáles son esos barrios donde actuar en forma prioritaria. Y esa política nosotros la hemos planteado como una gobernanza nueva donde involucra a los municipios, que básicamente multiplica la acción del ministerio, que hace un gran trabajo, pero que no llega a todas las comunas, por 346 comunas en Chile. Claro. Y ahí creemos que está la clave, aumentar la cantidad de actores preocupados de esta materia. Sergio, y pensando en todo este panorama que tú nos describes, que no es para nada alentador, viendo la realidad de muchas comunas con tanta desigualdad, que no hay calles, no hay veredas, no hay plazas, no hay cajeros, no hay farmacia, no hay supermercado, hay muchas ciudades que no tienen prácticamente nada. Ese tipo de cosas, ese diagnóstico, ¿va a mejorar una vez que tengamos una nueva constitución, la discusión constitucional que se deba tener un toque de urbanismo para tener ciudades, por ejemplo, más equitativas, menos desiguales? Nos encantaría. De hecho, como consejo estamos iniciando estamos terminando en realidad un estudio de constituciones comparadas internacionales para ver efectivamente cómo se reconocen las ciudades dentro de las constituciones internacionales que admiramos. Y vamos a empezar como consejo una discusión porque lo que queremos como consejo es ofrecerle a los constituyentes distintas herramientas que permitan reconocer la ciudad como un espacio vital, no solo para sobrevivir, sino que para ser feliz, para acceder a la calidad de vida. La sociedad se expresa fundamentalmente, cualitativamente, a través de los espacios públicos, a través de las redes que se construyen, y todo eso se da en la ciudad. Pero curiosamente hoy día la ciudad no figura ni siquiera como término, ni en la Constitución, ni tampoco en las leyes. Es como que la ciudad no existiera. Es una cosa muy rara, ¿eh? Entonces nosotros creemos que tal vez parte de esta distancia o postergación en las discusiones que se producen hoy día o que detectamos como diagnóstico en las ciudades puede que tenga su origen en esta ausencia en los cuadros normativos y legales de Chile. Y a lo mejor parte por la Constitución. Así que tenemos muchas esperanzas de que la Constitución reconozca este bien tan preciado que son las ciudades, y que hace que Chile esté llegando casi al 90% de la población, de su población que espera encontrar en las ciudades mejores condiciones de vida. Y hay un desafío muy grande en que las ciudades tienen que responder a eso, y yo creo que las ciudades son efectivamente el principal espacio de mejoramiento de la calidad de vida, y en Chile tenemos que asumir esa tarea. Y si la Constitución nos ayuda, nosotros nos vamos a jugar, por supuesto, porque eso quede reflejado en este instrumento, en esta Carta Magna, que nos dé un poco más de respaldo para que la ciudad efectivamente se ponga como prioridad, como tema de discusión fundamental en las políticas públicas. No digo que no lo esté,
pero no estamos siendo lo suficientemente efectivos para la magnitud del desafío. El desafío es gigantesco y nos vamos a demorar muchos años en tener ciudades equitativas, ciudades con mejores accesos a los servicios, ciudades de 15 minutos, ciudades en el fondo donde la calidad de vida efectivamente sea un factor diferenciador y la gente efectivamente pueda lograr su sueño, que es vivir mejor, para lo cual han decidido mudarse a las ciudades. Bueno, vamos a ver si parte de esa discusión está presente ahí en la Convención Constituyente a contar del segundo semestre de este año. Sergio Berizzuil, presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ha sido un placer conversar con usted durante esta mañana. Igualmente, gusto conocerte y un saludo a todos los auditores y televidentes de la mañana. Gracias, Sergio. Buenos días.